Iniciar una nueva jornada de capacitación, charlas, encuentro, algo que hablábamos ahí en la previa y que Karina decía qué necesario es y si realmente es necesario. Y además es una linda práctica esto de juntarnos todos los miércoles, tener un ratito para actualizarnos, para aprender cosas nuevas, y también para desafiarnos, ¿no? No estaría malo complementar estas cosas que vamos viendo con alguna experiencia relacionada con lo que vimos el miércoles. Por ejemplo, que el miércoles pasado fue la parte de vida colectivo. Está bueno decir, bueno, en esa semana, la semana siguiente, digamos, tratar de hacer algo nuevo, emprender alguna cuestión relacionada con ese riesgo que no hayamos hecho, o de ver alguna actualización o alguna optimización. Y bueno, hoy vamos a ver los seguros de transportes de mercaderías. eh, Hay un curso de transporte que se desarrolló el año pasado y el orador de hoy, que es Santiago Petit, que está muy bueno que vayan viendo ustedes nuevas caras. Bueno, no, Marta ya lo conoce a Santiago. Ya algo lo tiene, pero digamos, nuevas caras donde ustedes van a ver que cómo se desarrollan y una forma diferente de contar los riesgos y de verlos y de tratar de aprovecharlos. Les decía, el año pasado nosotros lanzamos un curso muy completo de e-learning, de seguro de transportes, en el cual Santiago formó parte de todo ese desarrollo, así que alguna cosa que los que hayan visto les haya generado dudas, se las pueden, después cuando se abra el espacio de las preguntas, consultar también a Santiago. Y bueno, fundamentalmente escucharlo acá, aprender y después tratar de aprovecharlo. Así que bueno, Santiago, ahí que te veía tosiendo, ¿estás bien? Bueno, Estoy bien. Un poquito de tos nada más, pero nada para asustarse. bueno, Que yo buenísimo. sepa, no hay COVID. Bueno, bueno, no, toquemos madera urgente todos. Eh, Dos parroquiales, solamente, nada, cuando termine la charla recuerden completar la encuesta, bajarse el material, descargarse el certificado y anotarse para la próxima charla. La próxima charla va a ser de siniestros de automotores. Como bien les decía recién, está bueno ir practicando de todos los riesgos que se van aprendiendo. No, traten de no practicar la de siniestro, pero bueno, está bueno, sí, aprender algunas cuestiones. Va a estar, me gusta porque bueno, lo estábamos hablando con el equipo de siniestros y con Marcos, y va a estar bueno, va a estar encarado a todo lo relacionado con los cristales. Así que nada, está bueno tener esa especialidad, insisto, cuando termine toda la charla y después de la encuesta, descargarse el material y el certificado, ahí mismo van a tener para inscribirse en la charla del miércoles que viene. El otro parroquial es nada, es volver a agradecerles a todos por venir acá y en especial a Marcos y a Alicia que semana tras semana se encargan de prepararlas toda esta sala digital con todas las cuestiones anexas que corresponden, el armado del curso, la asistencia, los accesos y todas esas cuestiones que, bueno, sin ellos no podríamos estar haciéndolo, así que nuestro agradecimiento otra vez. Sin más, no le robo más el tiempo a Santiago, así que adelante. Bueno, Ricardo, te agradezco por la introducción en en este nuevo miércoles de aula virtual. Primero que nada, muy buenas tardes a todos. La verdad, es un placer estar nuevamente aquí en un nuevo miércoles de aula virtual. Eh, en esta ocasión, como dijo Ricardo, es la primera vez que me toca estar desde un rol diferente, desde el rol de orador, de disertante. Así que, en base a mi experiencia, voy a tratar de comentarles un poco eh, cómo son los seguros de transporte de mercaderías. Seguramente no muchos me conozcan. Mi nombre es Santiago Petit.
Les voy a contar un poquito de lo que es mi experiencia dentro de la compañía. Hasta fines del año pasado me encontré formando parte de la sección de transportes. A partir de este año, por medio de nuevas estrategias, de nuevas formulaciones de ver la estrategia de la compañía, me encuentro formando parte de un nuevo sector de la producción que se llama riesgos no automáticos. Así que bueno, en este sector me encuentro llevando adelante las mismas tareas que desempeñaba en la sección específica de transportes, pero bueno, a su vez también adquiriendo otro tipo de conocimientos sobre otro tipo de ramos de seguros dentro del sector. Continuando con esta disertación, voy a pasar a comentarles un poquito de qué se va a tratar esta disertación. La idea es que sea una charla sencilla, no abrumarlos con tanto contenido, pero sí orientando la misma a algunos aspectos técnicos de cómo ustedes van a tener que encuadrar un riesgo de transporte de mercaderías cuando les llegue a sus manos, cuando lo tengan enfrente al cliente y le solicite que tiene que cubrir determinada mercadería. Estos aspectos técnicos que vamos a recorrer, la idea no es verlo tan en profundidad, como les dije, para no abrumarlos, para no aburrirlos, pero la idea es ir armando de alguna forma un rompecabezas. En primer medida vamos a hablar de lo que son las mercaderías que podemos cubrir. Continuando con ello, vamos a recorrer las diferentes coberturas que se le pueden aplicar a esas mercaderías. ¿Quiénes pueden ser los tomadores de ese seguro? Y finalmente, los productos que la compañía ofrece para asegurar las mercaderías, o sea, para hacer un seguro de transporte de mercaderías. Así también vamos a hablar un poquito de cómo está la actividad en general que nuclea al transporte de cargas, y también un poco de la famosa llamada medida de seguridad, que a muchos capaz le debe generar dolor de cabeza, pero son sumamente importantes al momento de hacer un seguro de transporte de mercaderías. A su vez, la idea de esta disertación, como les comentaba, no es la idea de aburrirlo, sí generarles un valor agregado. En este momento somos alrededor de 250 personas presentes, donde muchas de ellas posiblemente puedan tener en sus carteras algún riesgo de seguro de transportes, los que les puede haber brindado de tener un conocimiento. A su vez, como dijo Ricardo, ese conocimiento lo pueden haber adquirido por charlas previas a las que han asistido, que puede haber habido otro disertante, como ustedes saben, Mariano Laveray, que no sé si está aquí presente, pero muchos han participado de charlas que le ha brindado él. Y así también ese conocimiento haberlo adquirido por el curso que les comentó Ricardo, que se brindó el año pasado y que entiendo que todavía está vigente por la modalidad e-learning, donde se recorrían las diferentes formas de encuadrar un seguro de transportes. Pero así también tenemos personas que son nuevas en este tipo de seguros, que no conocen, que no saben, cuando se enfrentan capaz a un cliente que tiene para asegurar determinada carga, no saben cómo encuadrarlo, y bueno, la idea es que esas personas también se inserten en lo que es los seguros de transporte de mercaderías y puedan sacarle de alguna forma algún jugo a esta charla con los conocimientos que le voy a brindar. Ahora voy a pasar a compartirles la presentación que me olvidé, no la probamos y no la compartí. Estaría encontrando. No estaría encontrando el remoto para compartirla. Marcos, ¿estás por ahí? O Ricardo, ¿me pueden dar una Sí, mano? sí, sí, Santiago. Puede ser que pueda compartir el remoto desde acá porque no me aparece la Eh, ventana para compartir el escritorio remoto donde tengo la presentación. a ver, mejor si podés salir del remoto, ¿no la tenés en el escritorio? No, no la tengo en el escritorio. Bueno, la presentación está en, en el material que vos me diste. Ah, a ver si la puedo abrir de ahí.
Si no, deja que yo voy a ver si te la busco yo. A ver si me la podés compartir, dale. A ver. Algunas fallas por no haber probado antes. Puede fallar. No, Santi, probá vos porque yo estoy en otra notebook ahora. Justo no ¿No podés? la del trabajo. A ver Buscando si podés. la notebook del trabajo. A ver si ahí puedo. Abrite el mail que me enviaste a mí, descargar el archivo. Y ahí se te va a descargar ahí en el escritorio. Sí, acá la abrí directamente en el escritorio. A ver si ahí Perfecto, la puedo. Ahora sí. Ahí entiendo que todos la están viendo la presentación. Todavía no, pero ahora sí, perfecto. Ahí sí. Sí, perfecto. Sí, ahí se ve. Bueno, perfecto. Vamos a continuar. Bueno, principalmente todos se preguntarán qué tan grande es la actividad que nuclea los seguros de transporte de mercaderías, la actividad de transporte de mercaderías. Bueno, si nos situamos en lo que es nuestro país, nuestro territorio, Argentina, ustedes sabrán que tenemos un país con un amplio desarrollo territorial en el cual van a ingresar y van a salir mercaderías por diferentes vías, ya sea vía terrestre, vía marítima, vía aérea. Y según estadísticas de la Dirección Nacional de Planificación y Transporte y Logística, se considera que alrededor de 500 millones de toneladas de todo tipo de mercadería de las que se les puedan ocurrir circulan por año, en su mayoría por vía terrestre dentro del país. Cuando yo les comentaba un poquito de que íbamos a hablar de cómo estaba la actividad del transporte de cargas, es particularmente por lo que, básicamente, el contexto que nos encontramos viviendo ya desde hace un año, si miramos para atrás, en donde muchísimas actividades se vieron afectadas por la llegada de este virus del que poco conocíamos en su momento y ahora capaz estamos un poco más cancheros pese a que hay diferentes cepas y la potencialidad de este virus está perjudicando de alguna forma un poco más fuerte. Pero bueno, en ese sentido, en lo que fue el cierre del año 2020, la actividad del transporte de cargas, pese a haber estado en un parate fuerte durante gran parte del año, y después de unos meses, al haber sido considerada esencial, cerró básicamente el año 2020 con una caída en su producción, por así llamarlo, de un 30%, algo que se estimaba que iba a suceder y como ha repercutido en muchísimas otras actividades. Si nos paramos al día de hoy, el 2021, digamos que el panorama mucho no ha cambiado. En la actividad no se prevé en que hayan grandes crecimientos, dado que podemos decir que la flexibilización de la actividad, producto de la cuarentena y de la habilitación de nuevos rubros, ha generado que en el país se pueda circular de otra forma y que a su vez puedan ingresar mercaderías que posiblemente en su momento estaban paradas en diferentes puertos y aeropuertos. Actualmente el país se encuentra transitando una segunda ola de este famoso virus, entonces tampoco podemos proyectar para adelante qué va a suceder con la actividad. Posiblemente no tenga un gran crecimiento, pero tampoco una caída tan fuerte como la que tuvo el año pasado. En este sentido, voy a pasar a comentarles qué es un seguro de transporte de mercaderías. Como bien les dije, gran parte de las personas que se encuentran aquí presentes hoy no sepan qué es un seguro de transporte de mercaderías. Y bueno, un seguro de transporte de mercaderías es un contrato que se celebra entre cliente, asegurador, aseguradora, por medio del cual
el asegurador va a asumir los daños y las pérdidas que se produzcan a los objetos que están siendo transportados, a las mercaderías que están siendo transportadas, ya sea por vía terrestre, por vía aérea y por vía marítima. A su vez, sujeto a los riesgos que este seguro tenga contratado, porque puede ocurrir algún daño, alguna pérdida de esa mercadería que posiblemente justo en el seguro que se contrató no tenía esa cobertura que le otorgaba cubrirle los daños que se produjeron. Continuando con el seguro de transporte de mercaderías, la idea también es comentarle por qué es tan importante que las personas, que las empresas que se dedican a este rubro, realicen un seguro de transporte de mercaderías. Y en este sentido es por dos cuestiones. Como principalmente yo le comentaba, en lo que es el desarrollo de la actividad, particularmente de todas las mercaderías que se mueven a nivel país, estas son transportadas por vía terrestre. Entonces lo podrán ver claro en esta filmina que les estoy mostrando, que 9 de cada 10 cargas que se transportan en el país son transportadas en camiones o diferentes medios de transporte que circulan por vía terrestre. Es por lo cual principalmente esta charla de hoy se va a centrar en los seguros, en los productos que se puede ofrecer para el transporte terrestre de las mercaderías. Y un segundo punto, que es sumamente importante, porque es importante realizar un seguro de transporte de mercadería, como podrán ver en la imagen, todos los camiones, todos los medios de transporte que circulan trasladando mercaderías en el país cuentan obligatoriamente con el seguro de automotores. Es decir, que si no cuentan con este no pueden circular en cualquier ruta del país. Pero si nos ponemos a mirar, de 5 camiones básicamente, aproximadamente, que circulan en el país, solamente uno tiene asegurada la carga. Es decir, que del total de la mercadería que circula siendo transportada, ya sea en camiones o otros tipos de medios de transporte por vía terrestre, solamente el 20% viaja asegurado. Es decir, tenemos un 80% de mercadería que está viajando básicamente sin tener un seguro, sin estar protegida, y cualquier daño que pueda sufrir esta mercadería no va a estar cubierto. Entonces, con esto, básicamente, los estoy invitando a ustedes, quienes son los, básicamente, captadores de riesgo, captadores de seguro, que se tomen ese tiempo para revisar en sus carteras, en sus producciones, aquellos camiones o vehículos que tienen asegurados con el seguro de automotores y que básicamente se dedican a transportar mercaderías, pero no tienen esas mercaderías aseguradas. Con esto le estoy dando una gran oportunidad para que puedan captar nuevos negocios y puedan brindarle a ese cliente un beneficio o evitarle un dolor de cabeza al momento de haber sufrido un siniestro, haber dañado su mercadería y no tenerla cubierta. Bueno, en el principio de esta disertación yo le comentaba que la idea de hoy era hacer como un rompecabezas partiendo de principalmente las mercaderías, que es lo que vamos a estar cubriendo. Y bueno, ustedes se preguntarán cuáles son las mercaderías que se pueden cubrir dentro de los seguros de transportes. Bueno, de alguna forma tenemos dos grandes grupos. Un grupo que nuclea a esas mercaderías con alto o bajo grado de fragilidad. Cuando hablamos de fragilidad puede ser o porque son sensibles a romperse o porque son sensibles a dañarse, a derramarse, perdón. Y por otro lado, aquellas mercaderías que pueden tener un alto riesgo de robo o una baja probabilidad de robo. Porque como bien saben, en el mercado se transportan todo tipo de mercaderías y básicamente si alguien va a robar una mercadería no va a ir a robar algo que en el mercado paralelo no se va a poder colocar, sino que va a intentar robar, se va a intentar buscar aquellas mercaderías que cotizan de alguna forma, que son más buscadas en el mercado paralelo. ¿De qué forma estas mercaderías van a poder ser cubiertas o qué coberturas se le van a poder otorgar? Bueno,
las coberturas que le vamos a poder otorgar a las diferentes mercaderías que podemos cubrir, principalmente la cobertura en todo seguro de transporte de mercaderías terrestre va a partir de la cobertura básica. Es decir, la cobertura básica es la cobertura madre que va a tener principalmente un seguro de transporte de carga. ¿Y qué cubre esta cobertura básica? Bueno, le va a cubrir los daños que sufra la mercadería a consecuencia de choque, vuelco, desbarrancamiento e incendio del medio transportador. Y a su vez, a partir de esta cobertura madre, al seguro se le van a poder aplicar diferentes coberturas adicionales, como podrán ver en la presentación, que son la cobertura de robo, que lo que va a prevenir es algún riesgo de robo en el cual la mercadería pueda sufrir algún daño, ya sea por violencia en las cosas o en las personas, el robo en la carga y la descarga, porque no solo se cubre lo que es el posible robo en tránsito, sino también cuando la mercadería se está subiendo al medio de transporte o se está bajando del medio de transporte. También la cobertura que integra lo que es el hurto, la desaparición y la falta de entrega de esas mercaderías, y a su vez mismo del camión que transporta esas mercaderías. El daño en la carga y la descarga, porque yo previamente le comenté que la cobertura básica cubría los daños que la mercadería sufría cuando el vehículo transportador chocaba, volcaba, se prendía fuego en ese sentido. Este adicional, el contar con este adicional, les va a dar la posibilidad que las mercaderías, mientras se están subiendo al camión o se están descargando y sufren algún daño, puedan ser cubiertas. Por otro lado, tenemos el adicional que cubre la rotura, bolladura, derrame y contacto con otras cargas, en el sentido que en un camión se pueden estar asegurando determinadas mercaderías, pero particularmente justo en ese camión no solo viajaba esa determinada carga, sino que compartía el espacio con otras mercaderías que se estaban transportando. Tenemos el adicional de descompostura de máquina de frío, la cual va a cubrir los daños o el deterioro que sufre esa mercadería que está siendo transportada en camiones refrigerados a causa de un desperfecto en el equipo de frío del camión. En esta situación, el desperfecto que sufre ese equipo de frío no puede ser menor a las 12 horas, es decir, el deterioro de esa mercadería tiene que ser comprobado a partir de que el equipo de frío dejó de funcionar con un tiempo mínimo de 12 horas. Por último, las dos adicionales que podemos incluir como coberturas en un seguro de transporte de carga son la exhibición responsabilidad del transportista y la huelga y vandalismo. En este sentido, igual, estas coberturas van a estar nucleadas o sujetas al tomador, a una tercera pata del seguro de transporte de mercaderías. Los tomadores en un seguro de transporte de mercadería puede ser tres: el dueño de un vehículo propio, el dueño de un vehículo de terceros o el transportista. En este sentido, estos tres se separan en dos grupos. En el caso que tengamos que contratar un seguro o realizar un seguro de transporte de cargas donde el tomador sea el dueño en vehículo propio, por ejemplo, tenga que hacer una mudanza, tenga que trasladar todos sus bienes personales en un camión a otra localidad, a otro domicilio, bueno, la cobertura, en este caso del seguro, va a comenzar cuando empiecen a rodar las ruedas del vehículo y va a finalizar cuando llega a destino final y las mercaderías ya son entregadas. Volviendo para la solapa, la filmina anterior de coberturas, donde yo le hablaba de adicionales, en el caso que el tomador sea el dueño del vehículo propio, se me trabó la presentación. Bueno, el adicional de robo en carga y descarga no va a estar cubierto. ¿Por qué? Porque la cobertura empieza cuando el vehículo empieza a rodar y termina cuando frena en el lugar de destino. Entonces todo lo que suceda previamente Hola, se ve que Se colgó Santiago. sí, tiene problemas de internet, porque anunció que se le trabó la presentación. Bueno, a ver, vamos a guardar, a ver si se puede conectar.
yo no puedo comentarle de transporte porque no tengo ni idea. No sé vos, Alicia. Vamos. A ver, vamos a esperar, lo voy a llamar por celular para que se desconecte. Marcos, sufrí un imprevisto y se me cortó el internet. Bien, ahí te estaba llamando. Ah, bien, bien. No sé dónde quedó la... Ahora la voy a volver a compartir, No, pero no sé. justito, ¿viste cuando dijiste que se te trabó la presentación? Ahí se cortó. Sí, en dueño con vehículo propio. Perfecto. No sé si me alcanzaron a escuchar la explicación con los ejemplos de dueño en vehículo No, propio o directamente se cortó. se cortó ahí. Bueno, retomamos. Retomá ahí. Como les Gracias. decía, en el caso que el tomador sea el dueño en vehículo propio, la cobertura comienza cuando el vehículo empieza a rodar y va a finalizar cuando frena en el lugar de destino final. En este caso, todo lo que suceda previamente o luego, es decir, que esté descargando o cargando la mercadería, no va a estar cubierto. Entonces, por ejemplo, si el cliente sufre un robo, no lo va a tener cubierto, pero sí si tiene contratado el adicional de robo en carga y descarga. Esta adicional le va a ampliar el tiempo de cobertura, es decir, el espacio, básicamente. Le va a otorgar que si sufre le va a otorgar que tenga cubierto si sufre un robo mientras está cargando o descargando la mercadería. Ahora bien, pasando a los otros dos tipos de tomadores, dueño en vehículo de terceros y o transportista, la cobertura va a comenzar en el momento que éste recibe o retira la mercadería y va a finalizar cuando llega a destino final, pero el tiempo entre que recibe la mercadería y la va a entregar en el destino final no va a poder superar los 15 días. Los 15 días. Es decir, que si, por ejemplo, el cliente lleva la mercadería al depósito del transportista, por ejemplo, hoy, pero la mercadería va a salir recién el lunes. Bueno, esta mercadería, desde que la entrega, no va a poder tardar más de 15 días en ser entregadas en el destino final de la póliza. Ahora bien, tratando de alguna forma de ensamblar los dos conceptos que vimos anteriormente, lo que eran mercaderías, coberturas y diferentes tomadores de seguro. En lo que es transporte de mercaderías, tenemos dos tipos de formas de encuadrar un riesgo de transporte, y dentro de ellos diferentes productos. Tenemos dos alternativas, lo que son las pólizas por periodo o las pólizas por viaje. En el primero de ellos, las pólizas por viaje, bueno, básicamente se va a cubrir el viaje del día a día, del momento, que el mismo que tiene un recorrido puntual, es decir, va a salir con un cargamento específico del punto A y va a terminar en el punto B. Y ahí finaliza la cobertura. Ahora bien, cuando se contrata una póliza por periodo, en este caso se van a cubrir todos los viajes que se realicen en el periodo en cuestión. O sea, el periodo en cuestión sería la vigencia de la póliza, que va a poder ser anual, semestral, cuatrimestral, trimestral. Ahora pasando un poco al desarrollo de estas dos alternativas, vamos a hablar de lo que son los seguros de transporte terrestre por viaje, y es acá donde capaz muchos conocerán y muchos no, pero dentro de la plataforma Self, la herramienta Self, por la que ustedes de alguna forma se autogestionan, ustedes van a poder cotizar y emitir en el momento una póliza de transporte por viaje de mercaderías. Ahora bien, al momento de emitir, ustedes se van a encontrar con una plataforma
capaz nueva o diferentes campos para completar. Estos campos que se les solicite completar, la verdad que el sistema es muy amigable, dado que en cada punto a completar ustedes van a tener una burbuja de autoayuda, la cual previamente a ustedes seleccionar capaz alguna alternativa, van a poder ver lo que se les está pidiendo que seleccionen. Por ejemplo, la zona de riesgo del viaje, si es alto, bajo, mediano, seleccionar la mercadería que van a transportar, seleccionar las coberturas, el tipo de tomador. Y bueno, como todo sistema, como yo les decía, ustedes van a poder cotizar y emitir en el momento, pero con cierta limitación. Y bueno, ¿cuál es la limitación? Ustedes van a poder tener la póliza en el momento de un viaje, pero hasta una suma determinada. Y esa suma es la suma por la cual, si ustedes emiten una póliza que tiene, por ejemplo, cobertura básica y robo, bueno, van a emitir hasta la suma por la cual no se les solicitan medidas de seguridad. Es decir, que el seguro va a poder contar, por ejemplo, con la cobertura de robo, pero hasta el parámetro límite donde no se piden medidas de seguridad. Toda póliza por viaje que requiera medidas de seguridad, el sistema no les va a permitir básicamente emitirla, y les va a salir un cartel en la pantalla que de alguna forma se van a tener que comunicar o con su organizador, o con su ejecutivo comercial, o con la determinada agencia a la que corresponden, para que se les brinde un asesoramiento y la póliza pueda emitirse por la vía manual, por así decirlo. Santiago, tenemos una mano Sí, levantada. Seguramente es una pregunta sobre este tema. sí, yo no veo porque tengo la pantalla completa y no veo, no me aparece básicamente si levantan Perfecto, o no. bueno, Karina Lotito, te damos la palabra. Bueno, Hola Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás? hola Karina, ¿todo bien? Mira, no tengo una experiencia interesante en transportes, casi te diría que nula, pero me gusta aprender porque siempre puede surgir. Y mi pregunta es con respecto a cómo se identifica la zona de riesgo. Bueno, la zona de riesgo. Principalmente, bueno, en lo que es los seguros de transportes, la diferenciamos de lo que son los otros tipos de seguro. Capaz en automotores se determina la zona de riesgo por diferentes tipos de ciudad. Bueno, en transportes tenemos 3 zonas de riesgo: zona de alto riesgo, zona de mediano y zona de bajo. La zona de alto riesgo particularmente es toda la provincia de Buenos Aires, porque es una zona, por así decirla, caliente, donde particularmente todo el tiempo están entrando y saliendo mercaderías. Tenemos uno de los puertos más transitados o aeropuertos más transitados del país. La zona de mediano riesgo integra la zona que es la provincia de Santa Fe, cierta parte de la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba. Y el resto de las provincias, ya sean zona cuyana, del norte o bien el sur, para abajo del país, va a ser todo considerado zona de bajo riesgo. Calculo que respondí tu pregunta, ahí tenía silenciado el micrófono. Sí, perdón, muchas gracias. Sí, sí, perfecto. Muy bien. De todas formas, Karina, esto, por ejemplo, cuando vos ingresás a la plataforma Self, particularmente emitir una póliza por viaje, cuando a vos te aparezca elegir la zona de riesgo, como te dije, te va a aparecer una burbuja de autoayuda donde vas a poder seleccionar. Hay una burbuja de ayuda, recién miré, mientras vos me lo explicabas, fui al Self a buscar un ejemplo y vi que sí. Perfecto, impecable. Impecable. Gracias. Santiago, ya que estás, te hago otra pregunta que me preguntan por chat. Jorge Luis Miranda dice, cuando vos hablas de que no puede excederse los 15 días, ¿desde cuándo empieza a correr ese tiempo? ¿Desde que lo reciben en el depósito del transportista o cuando se inicia el viaje? No, como yo bien les decía, cuando el tomador sea el dueño en vehículo propio, el dueño en vehículo de tercero, es decir, que contrata a un transportista, o bien mismo el transportista, una vez que el transportista recibe la mercadería en el depósito, los 15 días empiezan a correr. Ahora bien, dentro de esos 15 días la mercadería tiene que ser entregada en el destino final. No puede superar esos 15 días. Pero empieza a correr una vez que la recibe, una vez que el transportista la tiene ya sea en el galpón guardada
porque va a salir mañana o porque directamente la subió al camión y salió. Perfecto, gracias Santiago. De nada. Bueno, si no hay más preguntas, continúo, Marcos. ¿No hay más preguntas o manos levantadas? Tengo un comentario, pero te lo iba a dejar para lo último. Si querés, me Bueno, pregunta dale. el productor Zulet si podrían comentar algo de seguro de transporte de autos. Perfecto. Bueno, si querés Eso lo dejamos. para lo último. Dale, dale, perfecto. Vos recordámelo. Gracias. Bueno, ahora bien, pasando un poco por las pólizas por viaje, que más o menos le comenté cómo era el funcionamiento. Ahora la idea es continuar por las pólizas por periodo. ¿Se me trabó? Ahí está. Las pólizas por periodo. Las famosas pólizas donde se van a cubrir todos los viajes que se realicen en un determinado periodo contratado. Como bien les decía, una póliza anual, semestral. En este caso tenemos dos tipos de pólizas por periodo. Las pólizas de transporte por declaración, en la cual no es necesario declarar los vehículos que van a estar expuestos en póliza, es decir, los vehículos que se van a encargar de transportar la mercadería. ¿Por qué? Porque en este tipo de producto lo que nos importa es el famoso conocido MAE, por así decirlo, que es el movimiento anual estimado. Es lo que el cliente estima que va a transportar en el periodo de vigencia que él contrató en la póliza. Y sujeto a la obligatoriedad de presentar las declaraciones de viaje, que a veces se torna un poco molesto, porque el cliente puede llegar a decir que no lleva el control de los viajes que realiza, o porque se olvida, pero bueno, al contratar una póliza de este tipo, de póliza por declaración, el no presentar las declaraciones en tiempo y forma puede generar una multa. Esa multa va a ejecutarse de alguna forma cuando el cliente tenga un siniestro. ¿Y cómo va a ser? Bueno, la cláusula que la regula informa que por cada mes de atraso que el cliente tenga en la presentación al momento de un siniestro, la indemnización que le corresponda se va a reducir en un 10% y hasta un máximo de un 50%. Por eso es importantísimo que si un cliente les pide emitir una póliza por declaración, o si tienen un cliente que tiene este tipo de pólizas, le recuerden que es importante que les envíe las declaraciones de viaje, mes a mes. Las declaraciones de viaje se envían a mes vencido, es decir, por ejemplo, ahora estamos en abril, entonces los primeros días de mayo, el cliente les tendría que enviar todos los viajes que realizó en abril. Y ustedes mismos pueden o digitalizar esa declaración vía sistema self, ahí subiendo el documento, o bien se la pueden enviar a su organizador o a su ejecutivo comercial o a la agencia, quien se va a encargar de realizar este periodo, este proceso de digitalizar la documentación. Por otro lado, dentro de las pólizas por periodo, tenemos las pólizas por vehículo determinado, que digamos que es al revés que la póliza por declaración. En este caso es obligatorio que en la póliza esté declarado los dominios de los vehículos que van a estar expuestos a riesgo, es decir, los vehículos que van a ser los encargados de transportar la mercadería. Todo vehículo que esté transitando por vía terrestre, transportando una mercadería que está asegurada, pero que no está declarado en póliza, al momento de un siniestro no va a estar cubierto, porque el vehículo ese no estaba declarado en póliza. Particularmente, dentro de este producto, nosotros tenemos y ofrecemos 3 tipos de enlatados, los cuales ustedes los pueden observar por la herramienta Self, los cuales son el transporte de cereales plus, transporte de ganado y el transporte de maquinarias. Los 2 primeros que le nombré, transporte de cereales y de ganado, ustedes tienen la posibilidad de cotizar y emitir. No así las pólizas de maquinarias, que solamente el sistema les va a permitir cotizarlo, y luego ustedes por los diferentes canales de gestión que tienen de comunicación, como bien les decía, con su organizador, con su ejecutivo comercial, van a pedirle la emisión de la misma. Ahora bien, ustedes se preguntarán, algunos no conocerán, bueno, ¿qué se cubre, qué mercadería se cubren dentro de Cereales Plus?
Bueno, dentro de Cereales Plus, ustedes tienen la posibilidad de cubrir cereales y oleaginosas, harinas, y a su vez fertilizantes y algunos elementos de construcción, materiales de construcción, como pueden ser cal, arena y cemento. Ahora bien, ¿qué coberturas se pueden ofrecer de este producto? Bueno, principalmente la básica y el robo. Por medio de un adicional se va a poder cubrir la básica y el robo de harina. Cuando hablamos de transportar harina, no hablamos de transportar harina en los paquetes chicos, los paquetes que están en las góndolas de los supermercados, sino en bolsones de más de 50 kilos, los cuales nuevamente pueden ser fraccionados, pero principalmente los chiquitos no se cubren, los menores a 1 kilo o medio kilo. A su vez, dentro de este producto tenemos una cobertura adicional que en principio se otorgaba sin un pago de una extra prima, que es la conocida apertura de boquilla. Tranquilamente el camión va transitando, sufre un golpe, un desperfecto, se abre la boquilla y se empieza a derramar el cereal. Bueno, a mediados del año pasado, en una nueva charla que hubo de miércoles de aula virtual, se comentó que se había habilitado la posibilidad que por medio de una extra prima ustedes puedan ofrecerle al cliente contratar un 10% o hasta un 15% del valor de la carta de porte, en el caso de que se derrame la mercadería por medio de una apertura de boquilla. Pasando al producto de transporte de ganado, bueno, en este producto se van a cubrir todo tipo de ganado, pero el ganado, por así decirlo, malo, o sea, el ganado que va a ir al matadero, que es el de que después nosotros nos vamos a comer en el plato de nuestra casa. No así el ganado premium, que sería, a veces se los llama animales considerados de pedigree, que son considerados así porque son animales que ganaron algún premio, son reconocidos por ser, por ejemplo, toros reproductores. Básicamente, ponerles un ejemplo, los animales que se pueden llegar a ver en la Feria de la Rural todos los años. Bueno, en este producto que ofrecemos, las coberturas que ustedes van a poder brindarles son básica y robo, y una cobertura adicional sin un cobro de una extra prima, que es la muerte, o sea, se va a cubrir la muerte de hasta 3 animales por inclinación o tumbo del medio transportador. Y por otro lado, también a partir de mediados del año pasado, se empezó a otorgar una cobertura, luego de un análisis de mercado, que algunas colegas la brindan y otras no, en la cual se iba a cubrir la asfixia o la muerte por asfixia o aplastamiento del animal, pero sin que haya ocurrido nada. Es decir, el camión salió del campo con los animales adentro, trasladándolos hacia otro campo, y cuando llegaron a destino final se empezaron a bajar los animales y se encontraron con que había 3 animales que estaban muertos porque habían sido aplastados por los otros. Bueno, en este caso, esta cobertura de muerte por asfixia o aplastamiento le va a permitir cubrir o indemnizar básicamente hasta un animal y 2 eventos por año, porque se puede otorgar solamente en pólizas anuales, 2 eventos por año por cada vehículo que esté expuesto a riesgo en la póliza. Es decir, que por ejemplo, si en la póliza tenemos expuestos a riesgo 2 equipos, bueno, cada equipo va a tener hasta 2 eventos por año. Y por último, el tercer enlatado, que es el de transporte de mercadería, del transporte de maquinarias, perdón. Este producto está destinado a cubrir aquellas maquinarias básicamente de la industria, lo que es agropecuaria, cosechadoras, todo ese tipo de maquinarias grandes, retroexcavadoras, máquinas que se utilizan en la actividad de la construcción de vías, de autopistas, de rutas, en ese sentido. Y las coberturas que brinda son también cobertura básica y robo, y también tiene la cobertura de daños en carga y descarga, es decir, que le va a cubrir
aquellos daños que sufra la maquinaria cuando le están descargando o cargando en el medio transportador. Es importante aclararles que la cobertura de daños en carga y descarga, que anteriormente la habíamos visto, que se puede otorgar también dentro del producto por declaración o dentro de la póliza por viaje, la cobertura funciona de la siguiente forma. Camión, piso, piso, camión. No el traslado que se tenga que hacer de esa maquinaria, se la descarga y se la tiene que llevar hasta dentro del depósito, sino que el camión frena para subir la mercadería, la maquinaria del piso al camión y la va a descargar del camión al piso. Y ahí termina la cobertura. Esta cobertura no es solo para maquinaria, sino para cualquier tipo de mercadería en el cual se le pueda otorgar. El funcionamiento va a ser el mismo. Ahora bien, continuando con la disertación. Santi, Sí. Santi, si querés tengo un par de preguntas que son bastante parecidas. ¿Sí? Las hacemos. Bien. Gastón Morales nos pregunta, dice, ¿la zona de riesgo es donde sale la mercadería? Es decir, si tengo una mercadería que sale de Buenos Aires y viaja al sur, ¿qué zona es la que debo tomar? ¿Qué zona de riesgo debe ser? Bueno, en ese sentido, nosotros vamos a tener un lugar de salida y un lugar de llegada. Pero Sí. siempre que la mercadería, por ejemplo, pase por Buenos Aires o salga de la provincia de Buenos Aires, la zona de riesgo se va a considerar alto riesgo. Por más que después vaya para el norte, vaya para el sur, está circulando dentro de la provincia de Buenos Aires, entonces la zona de riesgo tiene que ser considerada la de alto riesgo. Sea porque viene del sur a Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, porque sale, porque el origen del viaje es en la provincia de Buenos Aires hacia otra provincia, o porque tranquilamente, por ejemplo, no sé, viene del sur a Misiones, pero entre medio posiblemente pase por la provincia de Buenos Aires. Bueno, en ese caso capaz, si se chequea la hoja de ruta o solamente porque pasa, bueno, ahí se podría ver de analizar la zona de riesgo y colocarle, por ejemplo, considerarle una zona de mediano riesgo. Bien, perfecto. Gracias. Te hago otra de Sicarelli. Dice, si mi cliente es el transportista o el de logística, recibe la mercadería y el viaje sale dentro de 5 días, ¿cuándo arranca la póliza? ¿Debo hacer una póliza por viaje o por periodo? No. Las pólizas por periodo, como yo les comentaba, son para pólizas que van a tener una vigencia anual, semestral, cuatrimestral. O sea, un periodo de mediano largo plazo, por así llamarlo. Y las pólizas por viaje son las de el día a día. En este caso, yo dije día a día y capaz se tornó a confusión. Si tenemos un cliente que es el transportista, la vigencia, se va a emitir la póliza, por ejemplo, con 5 días de vigencia. Pero bueno, eso capaz es una cuestión administrativa. La cobertura va a iniciar, como yo les decía, desde el momento que el transportista recibe la mercadería, y a partir de ahí va a tener 15 días para que esa mercadería sea entregada en el destino final. Por ejemplo, si la recibe hoy y la mercadería sale el viernes, de todas formas la cobertura va a empezar desde que la recibe hoy. No importa que salga el viernes, mientras que no excede esos 15 días de tiempo límite que tiene para entregar la mercadería, va a estar cubierto. Bien, gracias. Hay más preguntas, pero continúa con tu charla. Bueno, dale, perfecto. Y bueno, como les comentaba también al principio de cómo iba a ser esta charla, yo les dije que íbamos a hablar de las famosas medidas de seguridad, en las cuales siempre el cliente se queja o porque considera que su mercadería puede ser no robable o porque no tiene la forma de aplicar determinada medida de seguridad que se le pide. Bueno, en lo que es Federación Patronal, en primer punto, las medidas de seguridad que se aplican, ya sea en una póliza por viaje o una póliza por periodo, lo que hacemos es analizar primero tres parámetros. Esos parámetros son la zona de riesgo, la clase de la mercadería, en el caso de que sea altamente robable o que tenga bajo riesgo de robo, y por otro lado la suma asegurada. ¿Por qué? Porque los rangos de medida de seguridad que trabajamos para los diferentes tipos de mercaderías están limitados por
suma asegurada. Por ejemplo, hasta tal medida, hasta tal suma asegurada se pide tal medida, hasta tal otra, y así sucesivamente. Ahora bien, lo que es federación patronal, trabajamos con 3 medidas de seguridad principales. La primera de ellas es el rastreo satelital GPS, el cual está nucleado por una cláusula, capaz algunos la conocen, es la cláusula 6B, la cual cuando ustedes capaz imprimen una cotización o reciben una cotización de transporte, está desarrollada la cláusula. Bueno, esta cláusula lo que le pide al cliente es que el camión en el que se van a realizar los viajes cuente con determinados sensores que van a ir de alguna forma controlando la carga, y en el caso de sufrir capaz, por ejemplo, un desenganche del semi con la unidad tractora, ese sensor se va a ver expuesto de alguna forma. Es por eso que, por ejemplo, los sensores que tendría que tener un camión, o los que pide la cláusula de rastreo satelital GPS con la que trabaja Federación, son botón antipánico, sensor de desenganche, apertura de puerta de cabina, corte de combustible y la apertura de puerta del semi, del camión, del acoplado o del semi. A su vez también tenemos la custodia armada, la que básicamente cuando la pedimos todos la quieren evitar. Pero bueno, se suele pedir custodia armada, particularmente cuando la suma es muy alta y la mercadería es riesgosa, o bien cuando por la zona que va a transitar la mercadería está altamente expuesta a que sufra un riesgo de robo. Acá yo no le aclaré, pero siempre se torna confusión. Medidas de seguridad siempre se aplican cuando la póliza tiene contratada la cobertura de robo o robo, hurto, falta de entrega y desaparición. Muchas veces me ha pasado de recibir consultas en donde capaz iban a transportar una retroexcavadora y el cliente solo pedía cobertura básica, y en el cuerpo del mail me estaban solicitando cuáles eran las medidas de seguridad que tenía que aplicar. No, si la cobertura de robo, si la póliza no cuenta con la cobertura de robo o de robo, hurto, falta de entrega, no va a ser necesario que cuente con medidas de seguridad. O sea, las medidas de seguridad se tienen que aplicar solo cuando ésta está presente. Y después, entre medio de estas 2 medidas de seguridad que yo les comentaba, el rastreo satelital GPS y la custodia armada, tenemos esta nueva herramienta, esta nueva medida de seguridad que se llama monitoreo activo permanente, que seguramente las personas que se encuentran aquí presentes hicieron el curso, han presenciado un video de una de las firmas con las que trabaja Federación Patronal, que se llama ARM, la cual nos brindó un video informativo de cómo era el servicio que ellos brindaban, cómo se desarrollaba el monitoreo. Este tipo de medida de seguridad lo que hace de alguna forma, explicado de forma simple, es monitorear al sistema satelital que tiene instalado la unidad que va a transportar la mercadería. Se encarga de, primero, realizar una auditoría a este sistema satelital para ver si los sensores funcionan correctamente, y en el caso de que esté todo ok, las personas que se encargan de hacer la auditoría del sistema nos van a avisar a nosotros de que el viaje resultó, o sea, de que el viaje está autorizado para salir, o en el caso de haber surgido una falla, esa falla puede ser mínima en algún sensor, por ejemplo, botón antipánico, no lo tiene activo, entonces si ocurre una falla de esas, posiblemente demos el ok, porque si el chofer se encuentra en una situación en la cual le están apuntando en la cabeza con la pistola 2 tipos, ni se le va a pasar por la cabeza apretar el botón antipánico. Por eso capaz es un sensor no considerado esencial, pero sí, por ejemplo, el de corte de combustible. ¿Por qué? Porque si al chofer de alguna forma lo atan y se llevan el camión con la carga, directamente con este monitoreo activo permanente y funcionando este sensor de corte de combustible, se van a poder aplicar los protocolos correspondientes para directamente detener el camión inmediatamente. Marco, si querés podemos hacer un par de preguntitas, o bien continúo y no queda mucho de la disertación de alguna forma.
Bien, si querés te leo algunas que tengo acá en el chat. Después Dale. es conveniente que levanten la mano en la solapita de participantes, así nosotros le vamos dando paso a cada uno. Leandro Aldana pregunta, ¿son obligatorias las medidas de seguridad en caso de robo o depende de la mercadería? Bueno, como yo le comentaba, las medidas de seguridad se aplican en base a la mercadería si tiene alto o bajo riesgo de robo y de acuerdo a la suma asegurada. Nosotros en nuestra circular, por así decirlo, de medidas de seguridad, hasta determinada suma, siempre que esté la cobertura de robo contratada, no se va a requerir medidas de seguridad. De ahí para arriba sí, se van a ir aplicando diferentes medidas de seguridad combinadas con las sumas aseguradas. Pero Bien, siempre la medida de seguridad posiblemente se va a solicitar, pero de acuerdo a la suma. Porque como yo le decía, las pólizas por viaje, por sistema self, ustedes las van a poder emitir con la cobertura de robo incluida hasta la suma donde no se piden medidas de seguridad. Cuando la suma supere ese límite, ustedes directamente no van a poder emitir y van a tener que tratar de gestionar la emisión de ese viaje por otras vías. bien. Bien, ahí tenemos una mano levantada. Selva Arias. Activa el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Selva, te escucho. Todo bien. La consulta es la siguiente. Suponete que tiene cobertura básica. Tiene un accidente, vuelca, se cae la mercadería y, como pasa siempre en este país, van y saquean y se roban la mercadería. La mercadería no estaría cubierto el robo, ¿o sí? No, porque en ese caso eso no es un robo. O sea, nosotros dijimos que la cobertura de robo es, de alguna forma, el apoderamiento de esa mercadería con violencia sobre las personas o sobre las cosas. En este caso, el siniestro estaría, como me lo contás, cubierto por la cobertura básica, que es la que cubre daños a consecuencia de choque, vuelco, desbarrancamiento, incendio del medio transportador. Y en este caso pasó que la gente que justo transitaba por la ruta vio que estaban todos los paquetes de galletitas sueltos y se bajaron a agarrarlos. No, esa acción no está cubierta, no está cubierta. Es decir, que perdería la mercadería. Tal cual, tal cual. Ahí básicamente las personas o los servicios de seguridad como la policía o el mismo transportista que está en el lugar tendrían que accionar de alguna forma que terceros, o sea, ajenos a esa mercadería, no se encarguen de tocar nada, básicamente. Bueno, medio difícil. Y en el tema de que tuviera robo, ¿tampoco sería una exclusión? ¿O si tiene el adicional de robo, sí se cubriría? No sería un robo, porque como yo te decía, el robo es considerado con violencia sobre las cosas y sobre las personas. No es que en ese momento una persona que se bajó de su auto particular a agarrar un paquete de galletitas que estaba desparramado por la ruta, le apuntó al chofer con un arma. No, directamente se bajó, lo agarró y se fue. Bien, perfecto, gracias. De nada. Santiago, ahora le damos paso a Gabriela. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Santiago, volviendo un poquito a lo que preguntó recién Selva, Sí. hubo un accidente, el camión vuelca, pero la mercadería se la roban. ¿Qué pasa con el vuelco? Porque eso sí se lo cubren. Sí, correctamente. O sea, si el camión, básicamente siempre en un seguro de transporte la cobertura básica va a ser la principal, porque es la cobertura madre, la principal que tiene que estar en un seguro de transporte de mercaderías. Si el camión vuelca, choca, desbarranca, ese daño que sufra la mercadería producto de esa situación va a estar cubierto. Está bien, pero va a estar cubierta, pero justo hubo un hurto también, porque se la llevaron. Pero anteriormente hubo un vuelco. ¿Cómo lo tomarían ustedes eso? Bueno, principalmente se la llevaron la mercadería. Como yo bien les nombraba anteriormente, tenemos ese adicional que cubre robo o el hurto o falta de entrega. Bueno, en el caso del hurto, para poder contratar esa cobertura de hurto, el tomador tiene que ser el dueño en vehículo de terceros. Tiene que ser
no tiene que estar relacionado, por ejemplo, no sé, el dueño en vehículo propio no puede contratar la cobertura de hurto. Capaz, ustedes les sorprende ver que esté cubierto el hurto porque en mayoría de riesgos no se cubre, pero en este caso, puntualmente, en transporte sí se cubre, pero solamente cuando el tomador es el dueño o en vehículo de tercero. Es decir, que no hay una relación entre transportista y dueño de la carga. Bien. No, a ver, tal vez yo me estoy expresando mal, Santiago. Suponete que yo le vendo un seguro con una cobertura básica en Sí. la que incluye vuelco. El camión Sí, sí. vuelca, pero bueno, obviamente que la cobertura de hurto no la tiene. Pero No, si sucede un hurto, aparte como de le volcar, decía, claro, pero aparte de volcar, él está asegurando una suma asegurada de 1,5 millones, esa sí, carga. Aparte de volcar, que perdió la carga de 1,5 millones, porque no sé, suponete que el acoplado era un acoplado y se destruyó, lo sí, podemos sí, sí, ver, sí. pero parte de la mercadería se la robaron. Entonces, nosotros le podemos cubrir una X cantidad de por el vuelco, o no se le cubriría nada porque la mitad de la mercadería la robaron. A eso voy. No, o sea, como yo te decía, si si el seguro solamente tiene contratado la cobertura básica que le cubre el daño a la Claro. mercadería por un vuelco, se le va a cubrir, o sea, se le va a indemnizar por esa mercadería que iba transportada, pero por la acción del vuelco. O sea, si después se la robaron Eso o quería todo saber. todo lo aparte que suceda no va a estar cubierto porque solamente tenía contratada la cobertura básica. Está bien, está bien, está bien. Eso es lo que quería saber. Muchísimas gracias, Perfecto. Santiago. No, de nada. Perdón, otra vez. Era la misma, la pregunta estaba enfocada a lo mismo, pero Sí, a mí sí. o sea, era la misma pregunta, pero a mí me diste a entender como de que no lo cubría. Pues yo te dije, tiene un accidente, vuelca y le roban la mercadería, y me decís que no está cubierto. No, ahora bien, la acción del vuelco, o sea, el daño a la mercadería producida del vuelco, sí va a estar cubierto por la cobertura básica. Claro, Ahora pero bien, al no estar la mercadería, porque o una parte de la mercadería, una cosa es contar con la mercadería dañada, pueden comprobar la que está ahí, pero si se la robaron, no está la bueno, mercadería. tal cual, pero bueno, hay toda una documentación respaldatoria que determina qué cantidad de mercadería va dentro del camión, y ahí se determina la mercadería que fue dañada y la mercadería que posiblemente falte porque la gente se abalanzó sobre la carga a llevársela. Santiago, perdóname, pero entonces lo que vos querés decir, discúlpame, que una vez que el camión volcó que tiene cobertura, si se acercan las pirañas a robarse las cosas, uno tiene que protegerlo de cualquier manera porque aunque esté dañada la mercadería tiene que existir, o va a estar cubierta la parte de mercadería que lamentablemente la gente se robe. No, es que la carga va a estar cubierta en sí, en general. O sea, independientemente, o sea, tenemos que tener la mercadería dañada contra el pavimento o la mercadería que falte del embarque con papelería respaldatoria inicial que desaparezca va a tener cobertura. hacé de cuenta, vamos a este ejemplo. Como tenemos un viaje que tiene cobertura básica y el camión vuelca y se destruye toda la mercadería. Iba 1 millón de pesos y se destruye toda. Solamente tenía cobertura básica. Ahora bien, al cliente se le va a indemnizar por ese daño que sufrió, o sea, que producto de la cobertura básica. Ahora bien, cuando se vaya a contratar de la mercadería, posiblemente pueda pasar que alguien frenó, se robó parte de la mercadería, pero bueno, o sea, la mercadería de alguna forma se constató que se rompió toda, o sea, se destruyó toda. Se le va a pagar sobre el total de la carga si él demuestra que, por ejemplo, él dice, no, ponerle que cuando hacen sumatoria lo que quedó eran 800.000 pesos, todo lo dañado. Dice, no, pero yo transportaba 1 millón. Y bueno, entonces, ¿cómo me demostrás vos que yo transportaba 1 millón? Y bueno, el chofer tiene que tener alguna documentación que respalde que él llevaba determinada Sí, cantidad de la mercadería. encomienda de transporte, ok. Tal cual. Por ejemplo, un famoso comisionista o alguien que actualmente perdió el trabajo y no sé, se dedica a transportar paquetes de Mercado Libre. Por ejemplo, no sé, sufre el robo de una mercadería, declara el robo. Dice que me apuntaron con una pistola y me sacaron toda esta caja donde llevaba teléfonos. Bueno,
vos de alguna forma demostrame que ahí llevabas teléfono, porque yo realmente no sé, vos llevabas de todo. Sos un transportista de Mercado Libre. Una pregunta, Santiago, perdón. Pasa que es difícil poner en cabeza, digamos, del chofer del camión también esto de sostener el salvamento de esa mercadería, porque a veces se produce a muchísimos kilómetros ese siniestro también. Y la verdad es que volcó primeramente. Tal cual, tal cual. Por eso yo lo que le decía, que de alguna forma se logra comprobar la mercadería que capaz faltaba porque alguien se bajó, estacionó en la banquina y se llevó una caja. Porque el chofer va a tener forma de constatar que la mercadería a la vista va a estar, que volcó y se rompió toda, y que llevaba determinada suma de mercadería. Que posiblemente si se hace un recuento van a decir, no, pero acá el recuento, por más que esté dañado totalmente o parcial, da 900. No, bueno, esos 100.000 pesos es porque vos viste que realmente se bajaron la gente a llevarse las cajas como si fueran de ellos. Es que ni la policía los para, ese es el problema también, que por más que vos salvamento llames a la policía, no los paran. Es un tema bueno, pero en realidad tendría que estar cubierto, porque el chofer de alguna forma está demostrando que adentro del camión iba determinada cantidad de mercadería. Foto del vuelco, digamos, lo primero que tiene que hacer, varias fotos Tal cual, mostrando. tal cual. Gracias. No, de nada. Bien, ahora pasamos con Gustavo Miguel. Hola, Gustavo. Activa el micrófono en el margen inferior izquierdo. Lo tenés silenciado. Perfecto, te escuchamos. Por lo escuchado, lo consultado, ante un vuelco y deterioro de mercadería, o en el caso suele pasar de animales, como ser los porcinos, estás hablando de demostrar después mercadería que puede estar deteriorada por el vuelco, semidestruida o entera. Creo que hay ahí un valor que alguien lo tiene que determinar. Normalmente acude policía, que realiza un informe, ¿no?, del siniestro. Tal cual, y a veces acude también el perito de la compañía, que va a verificar cómo fue el accidente, las condiciones climáticas, inclusive de la mercadería también. O sea, esa documentación es la que después se tendría que tener en cuenta, o la compañía a veces no entra tan en detalle directamente por lo informado, considera que el total de la mercadería transportada está asegurada y respaldada por la compañía. No, o sea, se va a hacer todo un análisis, como vos decís, entre medio del perito, se va a tratar de constatar realmente, de acuerdo a la suma que iba transportada, que capaz ese faltante de mercadería que se dañó de todas formas, la gente, o sea, no está ahí en la escena porque la gente se lo está llevando. Si es como que si quedó esa duda capaz cuando se explicó el ejemplo. De alguna forma la mercadería se dañó en su totalidad, y que la gente se esté llevando no impediría que al cliente se lo indemnice por el daño que sufrió esa carga, producto de un vuelco, de un choque. Sí, una vez, hubo acá en Lobos un siniestro con un camión que transportaba porcinos, y los animales, estar semi-heridos o pronto a morir, entran en descomposición, digamos, como una especie de fiebre en los animales, donde se descarta para el consumo. Y autorizaron a que la gente que se acercaba a terminar de faenar esa hacienda, y para que por lo menos sea consumida, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de interpretación de la compañía, después reconocer o no reconocer algo que físicamente ya no se encontraba más en el lugar, ¿no? No, por ejemplo, en el caso de lo que es ganado, Gustavo, particularmente se cubre la muerte del animal, pero la muerte del animal comprobado también por una persona idónea que sabe
que el animal murió producto del choque o del vuelco del camión o una situación así, no producto de que estaba nauseabundo, producto del choque posiblemente, y vinieron y lo carnearon ahí en el momento. Eso no va a estar cubierto, esa acción. En el caso que suceda algo parecido así. Capaz por eso posiblemente en este ejemplo que vos nos traes a la charla, capaz la empresa consideró de alguna forma que no estaría cubierta esa acción, porque capaz el animal estaba vivo, agonizando, pero terminó muriendo de alguna forma porque lo empezaron a carnear ahí en el momento. Sí, digamos que hay, en estos casos, digamos, me parece que entra más en el tema de la interpretación de la compañía, ¿no? De sacar una conclusión que de algo, una matemática, una lógica, ¿cierto? Tal cual. Gracias. No, de nada. Bueno, pasamos a Jorge Andrés, tiene la mano levantada. Buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Santiago? Mira, vuelvo sobre el tema que estábamos conversando recién y quisiera con un ejemplo a ver si queda más claro el tema del qué es lo que está cubierto en el caso de un vuelco. Supongamos un camión que transporta azúcar, tiene un vuelco. Parte de la mercadería se desparrama y parte queda en el acoplado. Con la cobertura básica se cubre solamente lo que se dañó. Es así, ¿no es cierto? Correctamente, se va a cubrir el En el daño caso, que sufra la mercadería a la consecuencia de mercadería. esa acción. Supongamos que es lo que sucede normalmente, aparecen en el lugar que sea gente roban y roba el azúcar que se cayó, o sea, el azúcar que está caída, no la que está en el acoplado. Ese azúcar sigue cubierta por el tema del vuelco, o sea, no hay problema en ese aspecto. Correctamente. Bien, Va a estar ahora, cubierta por el tema del vuelco, porque se desparramó y capaz no se puede recuperar. Se perdió. ¿Qué pasa si roban el azúcar que quedó en el acoplado? O sea, las bolsas de azúcar que no se rompieron, quedaron en el acoplado y que se las roban igual. No, independientemente de que se la roben, no va a estar cubierta porque el cliente tiene contratado solo cobertura básica. O sea, solamente la Bien. compañía se va a centrar en la cobertura que tiene contratada. Si el cliente Bueno. tiene solo básica, es solo Está el bien, daño es a la solamente mercadería. bien. Y ahora supongamos que tiene cobertura de robo también. O sea, además de la básica, hay cobertura de robo y se presenta el mismo caso. La Pero mercadería. eso no forma parte de lo que se considera un robo dentro de la cobertura. No se O considera sea, un no, robo. O sea, porque la cobertura dice... lo hurtan. Claro, sería un hurto. Bueno, Y pero está. particularmente ese tipo de hurto no estaría cubierto. Bueno, la última pregunta. ¿Cómo se hace para cubrir eso? ¿Bajo qué cobertura podemos cubrir ese caso? Como yo les comentaba anteriormente cuando vimos las coberturas, sí tenemos el adicional de robo, hurto, falta de entrega. Pero en el caso de cubrir el hurto a la mercadería, es producto de que el tomador de la póliza sea el dueño de la mercadería en un vehículo de tercero. En O sea, ese caso... un transportista no puede cubrir, no puede hacer esa cobertura. No, un transportista, que el transportista directamente sea el tomador de la póliza, no. Tiene que ser el dueño en un vehículo de tercero. ¿Por qué? Porque ahí las partes, digamos, que no se conocen, no hay una relación. Tranquilamente el transportista, si es el tomador, puede estar implicado en que hizo él desaparecer la mercadería, hurtarse la mercadería, puede estar implicado en el siniestro de alguna forma. Y en ese caso el transportista va a tener que pagar de su bolsillo el daño de esa mercadería, el robo, perdón, de esa mercadería. En el caso de que sea un transportista. Sí. Posiblemente, sí. O el dueño que haya contratado un vehículo de tercero. Correcto, claro. O sea, que tiene contratada la cobertura, la póliza está contratada como dueño en vehículo de tercero. Bueno, que está. Igualmente, Jorge, si tenés capaz algún caso en particular que hayas tenido alguna situación así,
podemos verlo tranquilamente en privado, Sí. te paso mi mail y lo Te conversamos y agradezco. se A mí charla. lo que me llama la atención es que no se pueda cubrir esa mercadería transportada y que es producto de un accidente. O sea, en definitiva termina siendo un robo, pero primero fue un vuelco y que no se la pueda cubrir. Eso es lo que me llama la atención. Es que es como vos me planteabas, o sea, la cobertura va a estar, en el caso que tenga la básica, va a estar cubierta por el daño que sufrió No, por eso. en Ahora la bien, si básica yo solamente tiene entiendo. cubierto en la básica, toda No, acción ajena al está daño no va a bien. estar cubierta. No, entiendo en la básica, pero no entiendo en la del robo, que esté cubierta, Claro, que pero es tenga que, cobertura del robo y no se le cubra lo que le roban, en definitiva, o hurtan, llamémosle, como, porque no hay violencia, pero bueno, desaparece esa mercadería que no es responsabilidad del transportista o de la persona que lleva la mercadería, en el caso de un camión de tercero. claro, sí, te entiendo, te entiendo. Bien, gracias, Santiago. No, de nada. Pasamos a Osvaldo Florido. Osvaldo, tenés que activar el micrófono. Vértice inferior. A la izquierda, abajo. Hola Ahí. Santiago, buenas tardes. Mira, mi Hola, consulta, Osvaldo. decime, si yo contrato un viaje con carga y descarga, ¿no? Sí. Y cuando lo descargan con el CLARC, lo tienen, ponerle que el camión no entra adentro del depósito por la altura, porque no entra, y la tienen que trasladar, yo qué sé, por decirte algo, 50 metros, y se le produce un daño, un vuelco. Eso está cubierto porque la carga y descarga no es sacarla del camión y apoyarla al piso, sino ahora viene todo con los pallets y lo transportás hasta el lugar donde lo vas a dejar. Eso está Correcto. cubierto, ¿no? Correcto, mira, te comento, Osvaldo. La cobertura de daños en carga y descarga, según la que nosotros ampara ese daño que pueda sufrir la mercadería, la acción que tiene que suceder es, como yo les comentaba anteriormente, camión piso para la carga, piso camión para la descarga. Cualquier situación que después surja, por como decías vos, que, no sé, el camión estacionó en la vereda y esa mercadería después la tienen que trasladar con el zamping para el interior del depósito, no va a estar cubierta si la mercadería entre que es trasladada del camión al interior del depósito sufre un daño. Sí, si lo sufre cuando lo están bajando. Por ejemplo, el zamping está descargando la mercadería y sufre capaz por una acción de estar mal apoyado, la mercadería se cae y se rompe. En ese caso Bueno, sí. pero entonces en ese caso la cobertura es ínfima, porque si estamos hablando de algo líquido que va en tanques y el tanque está bien cerrado, no sé, yo pienso que es más el riesgo de transportarlo hasta un lugar de almacenamiento que de bajarlo del camión al piso, que será 1,5 metros más o menos. Tal cual, pero bueno, no asumimos después el riesgo o el daño que pueda sufrir esa mercadería cuando está trasladándolo. Directamente se piensa que la carga y la descarga es, como le decía, camión, piso, piso, camión. Se carga Claro, y se descarga. La acción de de alguna, subirlo y de bajarlo, básicamente. pero no hay ninguna adicional que lo cubra, porque en ese caso, cuando vos le decís al asegurado que la carga y descarga sirve para conflicto, ¿viste? Con el Posiblemente, asegurado. posiblemente, Y pero bueno, por el momento no hay ningún adicional que le pueda cubrir. Por ejemplo, no sé, la mercadería se baja del camión y se traslada. O sea, el traslado, por el momento no hay ningún adicional que lo cubra. Directamente el daño y la carga y la descarga es como te decía. Se baja el camión y se sube al camión. Del camión al piso y bueno, del piso al camión. te Santiago, agradezco mucho. Santiago, perdón, ¿lo mismo se toma para el caso de robo? Camión, piso, piso, camión. Cuando se agrega el ¿Cómo para? adicional, cuando se agrega el adicional de robo en carga y descarga. Claro, en el caso de robo en carga y descarga, hace de cuenta, por ejemplo, que están subiendo la mercadería y los interceptan a robarle la mercadería. Bueno, la acción, en ese momento que están subiendo la mercadería,
y se la vienen a robar, va a estar cubierta. Lo mismo cuando lo estén bajando. O sea, Por tomamos ejemplo, el mismo concepto, camión, piso, correcto, camión, piso. correcto, ¿no? Por ejemplo, el tipo ya entró al depósito y la estaba acomodando en filita y justo entraron al depósito y le empezaron a sacar la mercadería. Esa situación no, porque ya la carga estaría en el interior del depósito, ya en el lugar donde debía estar. Santiago, No ¿qué la pasa misma con situación. perdón, ¿y qué pasa con la que está arriba o sea, la que está arriba del camión y que todavía no se descargó? ¿Se considera? Y sí, o sea, porque es ínfimo de alguna forma. Los tipos estaban en la acción de la carga y la descarga. Tranquilamente, el ladrón se subió al camión y en vez de robarse la caja que justo tenía, que estaban agarrando para bajarla, se robó a su vez otra que estaba ahí esperando para que la descarguen de alguna forma. Pero estaba en la acción de la carga y la descarga. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Osvaldo, ¿te fue respondido tu consulta? Sí, te agradezco mucho, Caña. Perfecto, gracias Osvaldo. Ahora pasamos a Fernández Monti. ¿Se escucha ahí? Sí, bárbaro. Se escucha, perfecto. Fernández. Bueno, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Bien. Mira, a mí me ha pasado alguna vez emitiendo alguna póliza por self, de póliza por viaje, de que el asegurado me indica que, no sé, la mercadería que quiere transportar va a salir el día lunes y el traslado es de menos de 60 kilómetros, es decir, que llega el mismo día, y después el transportista no va el lunes, va el día martes, y estas son pólizas que nosotros le tenemos que dar fecha de inicio y fecha de fin. Sin embargo, yo lo que voy a cubrir es el viaje. No salió un día, salió al día siguiente. ¿Cuál es el consejo? Tenemos siempre que poner una fecha fin. Se está pensando en que si vamos a hacer una póliza por viaje, la póliza puede ser abierta. Te pregunto eso. Tema de vigencia, te comento. Como vos decís, la opción sería abierta, pero por una cuestión administrativa la póliza tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de fin. No puede quedar abierta, porque si te imaginás, a veces nos pasa que tenemos pólizas por viaje que las vemos en el sistema, que capaz tienen fecha de inicio hoy y finalizan de acá a 2 años. Como que quedó la vigencia abierta y siguen vigente. Y esa póliza de alguna forma hay que anularla, porque el viaje ya se hizo. Como yo te decía, capaz en el caso de que sea el dueño de un vehículo de terceros o un transportista, capaz ahí tiene forma de manejarlo. ¿Por qué? Porque justo no salió hoy y sale el lunes, pero está dentro de ese tiempo de 15 días para llevar la mercadería. Ahora bien, si justo capaz es el dueño de un vehículo propio, posiblemente con avisar un mail directamente, no sé, llovió y no se puede ingresar al depósito donde tengo que sacar la mercadería. Bueno, lo voy a hacer el lunes el viaje, no lo voy a hacer hoy. Bueno, avisá, anticipá que el viaje no se hace hoy y se hace el lunes. Y en base a eso se genera todo un canal de comunicación para capaz no anularla la póliza y directamente después, por medio de ese mail, emitirlo en endoso aclaratorio que diga, por cuestiones X, el viaje no se realizó el día que estaba pactado e inicia hoy, por ejemplo. Perfecto, es decir, que no tendríamos tan en cuenta la fecha de finalización de la vigencia que figura en la póliza, sino la fecha de finalización del viaje real. Tal cual, tal cual. Porque a veces, capaz, entre que anulás la póliza y la volvés a emitir, se genera toda una cadena, es más fácil, capaz, si se puede administrativamente emitir un endoso aclaratorio que diga. Obviamente lo que correspondería para que las cosas queden ordenadas es anularla y emitir otra. Pero bueno, si hay capaz un tema de roce con el cliente para no darle otra póliza, bueno, hacemos la excepción posiblemente. Muchas gracias. No, de nada. Osvaldo, no es Osvaldo Florido, otro Osvaldo, otro productor. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Se escucha, Osvaldo, te escuchamos. Santi, Osvaldo de Chivilcoy te habla. ¿Cómo estás? Ah, ¿cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Un vasito de agua tenés ahí para tomarte un sorbo? Porque Tengo. Ya me queda poquito en la copa. Bueno, espero no matarte yo tampoco ahora con esta consulta. Dale. Pasamos a las pólizas de transporte de maquinarias.
Sí. Tengo un caso que es una maquinaria de 0 kilómetro de 8 millones de pesos, o sea que no la puedo cotizar por self, tengo que ir por otro lado. Porque Correctamente, ¿por qué? Porque actualmente, yo esto no les comenté, por ejemplo, el sistema self actualmente secuestra para emitir, pero vos me hablas de una póliza por viaje o una maquinaria, igualmente también te deja hasta determinada suma. En realidad es un Zampi, una máquina cargadora, 0 kilómetros, que la van a transportar desde donde sale, digamos, hasta donde después va a ser utilizada. O sea, va a ser, no sé si es por viaje o maquinaria, ahí que tomo, por viaje. Ahí, esto también aclararlo, porque también surge mucho el error. Cuando van a transportar una maquinaria, capaz uno entra al self y ve transporte de maquinaria. No, porque es una máquina que la van a trasladar hoy y en el mismo día capaz llega al lugar de destino, o capaz tarda unos días. En ese caso, siempre se encuadra por una póliza por viaje. El producto de transporte de maquinaria es para, por ejemplo, no sé, tenemos un cliente que tiene, no sé, vende cosechadoras, traslada cosechadoras, por ejemplo, porque por la temporada de siembra, de cosecha y siembra, tienen que tener un seguro para el traslado de esas maquinarias. Bueno, en ese sentido se emite ya sea una póliza de transporte de maquinaria con vigencia anual, semestral, trimestral. Si van a transportar una máquina hoy y el mismo día termina, es por la póliza por viaje. Perfecto, ¿y ahí qué limitación tengo hasta suma asegurada? Por self vas a poder emitir, como bien te dije, si tiene robo, si vos le vas a dar la cobertura de robo, va a estar limitado hasta 7,5 millones, porque es hasta la suma que no se pide medidas de seguridad en maquinarias de este tipo, de gran porte, no una maquinaria, no sé, de algo odontológico, por así decirlo, sino una maquinaria grande, una cosechadora, un zamping, una maquinaria capaz de una industria, ese tipo de máquinas. Perfecto, si no, de lo contrario, si sale más de 7,5 millones, hasta 8,5, 9, el rastreo satelital GPS. Tal cual. Actualmente las medidas de seguridad, por lo general, se actualizan 2 veces por año. Con esto de la inflación nos tenemos que ir ajustando un poquito. Entonces, dentro de poco seguramente haya un ajuste y las sumas capaz para emitir en self determinadas maquinarias se van a ampliar un poquito, van a tener como un beneficio porque se van a aumentar esos límites. Perfecto, te agradezco, Santi. No, de nada. A ver, Santi, te paso a leer algunas que tengo en el chat. Carlos Vidal pregunta, ¿qué productos tiene la compañía de acuerdo a los Ecoterm en tema de comercio exterior, buques y sobre sumas aseguradas? Bueno, esos productos, capaz no los mencionamos en esta disertación porque la idea era hablar un poco de los productos que se ofrecía para vía terrestre. En el caso que acá preguntaba, no me recuerdo el nombre, Carlos, tenemos lo que se llama el producto de transporte marítimo y transporte aéreo, el cual, bueno, los Ecoterm son esas famosas cláusulas, códigos de las cuales se va a regular, bueno, quién está a cargo del seguro y el flete, de acuerdo a si es FOB, si es importación FOB, SIF y demás. Bueno, en esa situación tenemos los llamados productos transporte marítimo y transporte aéreo. Seguramente capaz en una nueva charla que tengamos, en un nuevo encuentro, tratemos de profundizar ya como un avance nuevo ese tipo de productos. Bien. A su vez, recordarle también ahí que ese tipo de productos, si tienen acceso al curso, de alguna forma u otra se tocaron y se hablaron, se brindaron información sobre esos productos. Bien. Acá me pregunta Emanuel Cortés, dice, para ampliar la consulta de Florido, por una acción meteorológica en depósito del transportista, ¿está cubierta? Bueno, esta situación. Por lo general, para que la mercadería esté cubierta en el depósito del transportista, el depósito tiene que ser un lugar cerrado, según lo ampara así la cláusula, cerrado, con seguridad las 24 horas y sobre todo techado.
¿Por qué? Porque hay camiones que capaz son cerrados completamente, no hay forma de que entre el agua, pero hay camiones que son transportados con lona, tienen una lona que tapa la mercadería. Y si está lloviendo y el cliente en el caso tiene contratada la cobertura que le ampararía ese daño, básicamente es un siniestro pago completamente, porque la mercadería se va a mojar y se va a afectar de alguna forma y se va a tener que pagar. En ese caso, el depósito tendría que ser techado y cerrado. Si por X motivo la carga se moja, bueno, va a estar cubierta. Siempre que cuente con ese adicional que habla de rotura, bolladura, mojadura y contacto con otras cargas. Bien. Acá Juan José Nicolino consulta. Dice, como no tengo en claro lo del vuelco, el accidente y el posterior robo, ¿no sería aconsejable asegurar el vandalismo? Bueno, ahí no recuerdo el nombre de la persona. Juan José Nicolino. Bueno, el vandalismo también es una adicional que se puede cubrir, el vandalismo a la mercadería. Así que también tranquilamente, si en el caso de que suceda esa acción que veníamos hablando anteriormente y tiene ese adicional, posiblemente la póliza, si tiene ese adicional, va a estar cubierta la acción del vandalismo, o sea, de que la persona se baje y directamente agarre y se lleve esa mercadería sin corresponderle. Porque es un vandalismo. Capaz rompieron la lona, por ejemplo, del camión y se llevaron la mercadería. O bien esta, volcó y la mercadería quedó tirada en el piso y la agarraron y se la llevaron. Perfecto. Bien, Santiago. Gonzalo Elgorriaga nos consulta, en la cobertura de rotura de boquilla, ¿cubre el caso en que la misma se rompa por la rotura de una de las cubiertas del vehículo que impacte en la misma? Sí, o sea, la apertura de boquilla se puede dar porque, por ejemplo, el camión esté parado en un semáforo y vengan dos personas y capaz quisieron abrir la boquilla y sacar algo y la boquilla quedó abierta y se empezó a derramar el cereal porque el camión agarró un pozo y golpeó, la boquilla se abrió y empezó a perder el cereal. Esta situación que comentabas ahí, Marcos, de que se pinchó un neumático y por el cimbronazo del movimiento que produjo esa explosión del neumático, la boquilla se abrió y también empezó a derramarse el cereal. Bien. Recordar que se cubre únicamente sin costo hasta el 5% del valor de la carta de porte y con una extra prima hasta el 10 o el 15% del valor de la carta de porte. Bien, Santiago. Pasamos, ahí tenemos una manito levantada. Daniel. Hola Santiago, Marcos, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Hola Daniel, ¿cómo estás? Sí, bárbaro. Santiago, yo me apunté un par de cosas mientras hablabas en la disertación. Exhibición de responsabilidad del transportista. Yo hace unos años escuchaba decir que en los seguros de transporte generalmente se incorporaba una cláusula para eximir al transportista de responsabilidad sobre la mercadería, como que el dueño la cubría contrataba un transporte, pero que si al transportista se la llegaban a robar o llegaba a volcar y la mercadería se perdía, no tenía que pagarle la mercadería el transportista al dueño. Claro, o sea, está eximiendo de toda responsabilidad al transportista. Bueno, eso sí, es un adicional, que cuando hablamos de las coberturas aparecía, el cual se otorga, como bien vos dijiste, cuando el tomador es el dueño de un vehículo de terceros. Claro. En ese caso se otorga el adicional de exhibición responsabilidad transportista, el cual se otorga para cubrir la básica o el robo. No se otorga, por ejemplo, cuando el transportista mismo es el tomador, o sea, no tiene sentido aplicar. Puede pasar que haya pólizas anuales en las cuales el cliente transporte mercadería en vehículos propios y a su vez en vehículos de terceros. Bueno, en ese caso, previamente tendría que aclarar que va a tener traslado de mercadería en propios y terceros. ¿Para qué? Para que en los de terceros se le pueda dar el adicional
ese de exhibición, no así en el de los propios. Claro. No, pues yo tengo un transportista, una empresa transportista, que trabaja mucho para Molino Cañuelas, y bueno, la otra vez hablando del tema me dice, no, lo que pasa es que yo estoy obligado, porque Molino Cañuelas me descuenta a mí, no sé, un cierto porcentaje para la póliza para las pólizas de transporte, o sea que no le permite al transportista contratar una póliza, directamente se lo descuentan de sus comisiones por viajes. Claro, por directamente. Claro. Sí. Ahora, por otro lado, el otro día me llamó porque Vital, viste, es el mayorista Vital, Sí. lo contrató para que hiciera viajes, pero para todo un año, ¿no? O sea, no por un viaje solo. Y claro, le pedía un seguro de transporte por 2 millones de pesos. Yo quise cotizar, no me permitió porque eran cargas, a ver, era mercadería que es de un mayorista, qué sé yo, por ejemplo, aceite, vinagre, mercaderías varias. Sí. Vos intentaste cotizarlo por Self. Sí, no pude. No, porque claro, porque en Self lo único que está es para emitir un viaje, por ejemplo, un viaje particular de esa mercadería, o los diferentes enlatados de ganado, Claro. cereales y maquinaria. Claro. En ese caso se emite una póliza por periodo, claro, por vía de rector, o sea, el sistema que nosotros manejamos, y ya puede ser por vehículo determinado o bien por declaración de viajes. Perfecto. Sí, eso el organizador me lo explicó, porque bueno, no me acordaba bien cómo era el trámite de tanto por declaración o por vehículo determinado. Vehículo determinado, exactamente. Entonces, bueno, yo ahí pregunté los vehículos que iban a usar, entonces me dieron detalle de los vehículos, que eran camiones, me pasaron sus patentes, todo. Lo que pasó que, el tema particular para mí era que yo tenía entendido que el transportista en sí, si lo contrata una empresa como Vital, que es el dueño de la mercadería, le paga el viaje al transportista, pero no es responsable el transportista de esa mercadería. Si Vital es el que, entiendo yo, tendría que asegurar la mercadería porque es el dueño y eximirlo al transportista de la mercadería, ¿no? Para eso está la exhibición. Ahí entraría en juego a ver quién es el tomador, porque en este caso, como decís vos, sí, Vital me está ofreciendo a mí el trabajo de que le traslade la mercadería. Claro. ¿Y qué me obligan a mí a que contrate el seguro? No. Exactamente, Contratalo vos y eximirme la responsabilidad. Exactamente, es lo que yo le expliqué, Santiago, porque yo no digo, ¿cómo Vital te va a obligar a vos que seas el tomador de la mercadería y te hagas responsable de la mercadería si el dueño en sí es Vital? Pero viste cómo estamos hoy en la Argentina, enseguida todos quieren zafar del tema del seguro, ¿no? O sea, se saca ventaja por todos lados. Bueno, no hace de ahora, sino de hace años pasa esto. Ahora, en ese caso, ponele que yo hubiera hecho la póliza a nombre del tomador, que es el transportista. ¿Se puede igual? O sea, ¿tiene que hacerse cargo de pagar el seguro del transportista? ¿Hacerse cargo de la mercadería del transportista? No, en el caso de que sea el transportista, el tomador, no se lo va a poder eximir de responsabilidad. Bueno, ahí No. Claro, está bien, pero la puede hacer. Capaz si sucede algo ahí, o sea, la compañía va a pagar el siniestro que ocurra y bueno, ahí se tendrá que arreglar el dueño de la mercadería con el transportista. A ver cómo es internamente lo que pasó. Está bien. Pero la duda era si el tomador es el transportista, sí, que es el que contrata la póliza como tomador de esa mercadería que es de Vital, del mayorista Vital. Sí. Bueno, por supuesto va a hacerse cargo del pago de la cuota del seguro, de la mercadería. Correctamente, sí. En caso que le pase algo, bueno, tendrá que hacer la denuncia, me tendrá que denunciar lo que pasó y tendrá que, bueno, la compañía tendrá que indemnizar lo que corresponda en caso de siniestro, ¿no? Correctamente, o sea, el procedimiento va a ser el mismo, nada más que el tomador, en este caso, o sea, la responsabilidad cae sobre el transportista, que es el tomador. Está bien, perfecto. Muy amable, Santiago, gracias. No, de nada. Marco, no sé si tenemos más preguntas, si no, yo quería pasarles la última parte de la presentación, que es la medida de la prestación de los seguros, y no sé si hay alguna preguntita más. Preguntas tengo muchas, pero termina con la Sí, presentación. dale, perfecto.
Bueno, y para cerrar un poco la presentación o lo que le quería mostrar, muchos se preguntarán cómo es la modalidad de los seguros de transporte de mercadería. Bueno, la modalidad que aplica a la medida de la prestación es a prorrata. Es decir, que va a ser una regla proporcional entre el daño, o sea, la indemnización va a estar sujeta a ese daño que sufrió la mercadería, al siniestro, con respecto a la suma que está asegurada y la suma que está transportada. Como verán en la imagen, tenemos, por un lado, la suma real de la mercadería que se está transportando y la suma asegurada. Por esto, particularmente, en los seguros de transporte de mercaderías, de alguna forma aconsejamos a que la suma asegurada siempre esté lo más cercano posible a la suma que se va a transportar real. O sea, si se asegura completamente todo lo que va dentro del camión, perfecto, pero a veces se asegura un porcentaje, posiblemente porque quieren pagar un poco menos de seguro o porque aseguran esa parte, nomás total es para tener el seguro, pero bueno, al momento de indemnizar por el siniestro ocurrido, esa indemnización va a estar sujeta al porcentaje que esté asegurado en base a la suma real transportada. Yo acá les traje dos ejemplos, donde en uno tenemos que el valor de la mercadería transportada es de 600.000 pesos y la suma asegurada es 600.000. O sea, estamos en el óptimo de cómo se tendría que asegurar la mercadería. Ocurre un siniestro de X valor, se aplica la prorrata y se paga por ese valor del siniestro, porque correspondía, porque estaba toda la suma transportada, era la misma que la suma asegurada. Ahora bien, en el ejemplo 2, ustedes pueden ver que la suma asegurada es la mitad de la suma que está siendo transportada. Entonces, cuando se aplique la prorrata, constatado el valor del siniestro, va a ser que la indemnización va a ser la mitad de lo que correspondería. ¿Por qué? Porque básicamente tiene asegurada la mitad de la carga que está siendo transportada. Por eso, como le decía al principio, es importantísimo que al cliente le recalquen que la suma a asegurar tiene que estar lo más cercana posible a la suma real que se transporta, para evitar después un inconveniente al momento de un siniestro y que cueste explicarle que aplica la prorrata y que no le corresponde 100.000 pesos, sino que le corresponde 50.000.